Go it. Bueno, ¿quieren orar, chicos? Dale. Yo oro. Dale. Ok. Señor, te agradecemos este día, este tiempo apartado, preparado. Así también pedimos que prepares nuestro corazón también y que tu palabra ilumine y traiga revelación sobre cada texto que hoy se desarrolle, Señor. Gracias por poder disfrutar este momento. Ruego también que bendigas a Aldo y a toda su familia en cada detalle, en cada necesidad, y que tanto esfuerzo hace por estar con nosotros. Gracias, Señor. Es un privilegio en ti que disfrutamos. Bendícenos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, no sé si habrán terminado de leer el articulito que les mandé. Una cosa sencillita para empezar. Sencillo. Bravo, bravísimo. Yo cuando empecé a leerlo, por primera vez me percaté del hecho de que la inteligencia artificial es un tema de lenguaje. Y en cuanto escuché el lenguaje, me acordé de la Torre de Babel, sobre la que tengo un estudio bíblico. Me parece que lo compartí contigo, José, No, ¿no? no lo hemos visto. Hemos Y hablado, pero no a nivel de estudio, sino hemos charlado varias veces. porque tiene una relación directa, y después varias partes del artículo son tan claritas en cuanto a que es un lenguaje no humano o extrahumano, pero que va a actuar sobre el humano, ¿no? Yo creo que es para leerlo varias veces. Sí. Yo hasta ahora lo leí un par de veces todavía, pero todavía tengo ganas de digerirlo más. Por eso dije, se lo voy a mandar para que lo estudien y por ahí en algún momento lo podemos charlar un poco. Perfecto. ¿Eh? Sí. Parece de ciencia ficción, ¿no? Pero estamos ahí, ¿eh? Estaba Que las escuchando, máquinas controlen todo. sí. Estaba escuchando hoy, Marisa estaba escuchando la radio en el programa de La Nata y estaba hablando una mujer que se dedica a literatura y dice que Asimov, el ocultista, Isaac Asimov, es conocido como un maestro de ocultismo, el hombre. Ah, sí. No sabía, Eh, lo conocía como maestro de la ciencia ficción y no sabía que era ocultista. no, es más que eso. Samuel Lieber fue el que me lo dijo. Samuel Lieber tuvo un encuentro con él en Perú. Tuvo una charla bastante larga que nos relató a Marisa y a mí hace muchos años, donde Samuel se dio cuenta de que él era ocultista por el lenguaje justamente que tenía. Pero Asimov escribió un libro aparentemente en la década del 40 que se llamaba Yo Robot. Yo Robot, está la película, sí. Que tiene mucho de esto que habla el artículo y de que está empezando ahora. Es decir, hace casi 90 años, el tipo, ahí aparece lo de ocultismo, ¿no? Empieza a cerrar un poco. Lo estaba entreviendo. ¿Alguna revelación de procedencia que ya sabemos dónde es? Se manifiesta, claro. Por ahí, José, pasáselo a Sandra para que lo tengan y lo puedan leer también el artículo. Ya lo tiene. Me lo pasaron y cuando hice la licenciatura para analista de sistemas, yo hice el último año, hace unos años atrás, que era lo que me faltaba, tuvimos que presentar un trabajo sobre inteligencia artificial y era sobre, el tema elegido fue digamos, alguien que reemplace a Rodolfo en la conducción del barco. ¿Sí? Claro. Sí. Así que... Bueno, voy a volver a leer el artículo, pero lo leí muy por encima. Pero hay que leerlo recordando o leyendo previamente la Torre de Babel
y después prestando mucha atención a ciertos párrafos del trabajo donde habla del origen no humano o suprahumano o esa cosa como que está por arriba, ese mundo sobrenatural, ¿no? Hay varios pasajes que son bastante claros para el que lo lee con esos lentes, ¿no? Así que, bueno. Yo cuando lo leí, perdón, cuando sí. lo leí, más que Asimov, me fui a la película, a la trilogía Matrix, que también tiene muchísimo, la describía prácticamente el artículo, hablando de lo oculto, de todo eso. Matrix, Avatar, son todos adelantos de esto, ¿no? Pero yo, a medida que lo iba leyendo, me vienen siempre a la cabeza cuando Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? Vos lees esto y te das cuenta de que evidentemente esto te va a llevar afuera de eso. Va a costar cada vez más que haya gente que tenga fe, ¿no? Fe en el Señor. Bueno, y el tema del metaverso, famoso metaverso de Facebook. Exacto. Bueno, parece que queda medio trunco el proyecto, pero no, llevaba a un mundo virtual. O sea, empresas que compraban espacios en ese mundo virtual, profesionales, periodistas, todos se logueaban en ese mundo virtual, como una vida paralela. O sea, es una cosa. Es el avatar. Sí, sí, sí. Es Avatar, justamente. Así que bueno, vamos a lo nuestro. Calculo que hoy, quizá el jueves que viene, vamos a tener 2 parábolas que están unidas, porque la primera parábola, capítulo 16, versículo 1 al 15, es el siervo injusto, y después sigue Mamón, y la mención de Mamón. Si ustedes se fijan en el contexto de Lucas 15, él venía con 3 parábolas seguidas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, o los hijos perdidos. El hijo pródigo es lo que vamos a ver en el último episodio de las parábolas, el hijo pródigo. Pero lo vamos a ver al final de todo, porque son los 2 hijos perdidos, no uno solo. Y en ese contexto aparece Lucas 16 con la parábola del mayordomo infiel. Ahora fíjense que viene oveja perdida, moneda perdida y el hijo pródigo que había perdido toda la herencia. De alguna manera pareciera venir con un contexto de dinero, de posesiones o de todo eso. E inmediatamente después aparece esta parábola, que es característica de Lucas, por otro lado, que habla de la mayordomía y del dinero y de todos este tipo de cosas. Y la primera lectura que uno hace, quizá de lo que se acuerden también, es que esta parábola, como está seguida además del tema de Mamón, ¿no? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, da la impresión de que el tema que va a tratar es el dinero. Son las posesiones o lo que uno tiene, lo material. Y como todo lo que venimos viendo, tiene muy poco que ver realmente con toda la cosa. El tema central de estas parábolas es la salvación. Así como fue la moneda perdida, los hijos perdidos, Jesús sigue hablando de la salvación. El título de esta parábola no es el juez, el siervo injusto, sino cómo es la salvación. Ahora, en la forma que está escrita, en la secuencia en que está escrita ahí en Lucas, es difícil entenderla de entrada. Tanto fue así
que hubo un apóstata cristiano del siglo IV, es decir, el año 300 y pico, con el cristianismo bastante jovencito. Todavía incluso no estaba armado el canon. Estas cartas eran simplemente cartas escritas de buena voluntad. La Biblia seguía siendo todavía el Antiguo Testamento. Y algunas cartas espirituales, podríamos llamar, de Pablo, algunos relatos como el de Lucas, pero todavía no tenían orden canónico. Este Juliano, el apóstata del IV siglo, que vivía en el Imperio Romano, quiso usar esta parábola, o usó esta parábola, para que los romanos volvieran al paganismo. Porque él decía que en esta parábola Jesús le enseña a sus discípulos, a sus seguidores, a ser ladrones y engañadores. Y él decía, nosotros en el Imperio Romano tenemos estándares más altos de moralidad y podemos hacer las cosas mejores. Entonces, la interpretación de la mente no espiritual te lleva inmediatamente al dinero. Parece que Dios te está enseñando a engañar y a robar. Es que a priori tiene mucha lógica, ¿no? Exacto, exacto. Y las dos parábolas, que están una atrás de la otra, están conectadas. Es decir, realmente uno la lee rapidito, le pasa por arriba y el tema parece ser el dinero y Bueno, cómo ser vivo en el mundo de las finanzas. Acaba de surgir un gasto. Entonces, Perdón, también escuché prédicas con el título Ganar a amigos a cualquier precio. mira vos. La Si tengo te das anotada cuenta, ahí, por eso la busqué, el papelito que yo había tomado nota y ganar a amigos. ese me gusta, me lo voy a anotar. Ya, te lo paso. Por el mismo precio. No, me lo anoté en mis apuntecitos porque está bueno eso. Fíjate vos qué derivaciones, ¿no? Extrañas. Claro. Entonces, bueno, vamos al primer pasaje. 16:1. Le dijo también a sus discípulos. Esa palabra también significa que continúa el relato del hijo pródigo. Es decir, está dentro de la secuencia de todas estas cosas perdidas, ¿no? La moneda perdida, los hijos perdidos, etc. El de los hijos pródigos también, te digo que es de lo más increíble cómo cambia la interpretación. Pero bueno, le dice a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Estaba desparramándolos. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Uno lo lee con esa interpretación, da cuenta de tu mayordomía, y es como que el amo, el hombre rico, se calla y le dice al mayordomo, bueno, contame, ¿cuál es tu versión de la cosa, no? Esa es la interpretación a priori que le da. Pero esto no es lo que hace el hombre rico. Le dice, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Es decir, lo está destituyendo. ¿Qué significa esa expresión da cuenta? Literalmente, hasta el día de hoy, esa expresión en Medio Oriente significa tráeme los libros. Hoy en día ya no hay tantos libros, no, José, hay más el software. Sí, sí. Pero el concepto es tráeme todos los libros.
Primero porque ya no los vas a poder manejar más. Segundo porque voy a mirar qué hay ahí y voy a corroborar todo y yo voy a investigar el tema a fondo. Es decir, da cuenta no es solamente decime tu parte, sino da cuenta significa retirarle los libros y retirarle oficialmente su puesto y sus prerrogativas como contador. Estos contadores, viste, no se puede confiar en ellos. En este tampoco. Son bravos. Son jorobados, sí, 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 sí. Sí. Eso, Se quedan con los libros. eso lo dice en varios lugares de la Biblia, no en uno solo. 16:3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué voy a hacer? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Es decir, ya sabemos que el mayordomo era kirchnerista, no le gustaba usar la pala. No, 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 no podemos grabar eso. Qué genial, pero es para realmente Muy bueno. muy bueno. Mendigar me da vergüenza. Era un hombre que tenía vergüenza, increíblemente, ¿no? Una cuestión de imagen, el mayordomo no podía mendigar tampoco. O sea, Claro, pero evidentemente él tenía una autoimagen muy claro. especial. Él no podía trabajar, no podía cavar, no podía hacer trabajo de mano, digamos, ¿no? Y no podía, le daba vergüenza mendigar, Eso. entonces tenía orgullo. Cuando uno pasa hambre, Se acaba qué el vergüenza. orgullo. Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer para cuando me quite la mayordomía y que me reciban en sus casas. ¿Qué quería decir me reciban en sus casas? Esta es otra expresión hasta el día de hoy válida en Medio Oriente. Significa me den trabajo. Claro, que lo tengan en cuenta. Exacto. Es decir, yo fui mayordomo de un hombre rico, entonces tengo que quedar bien con esta gente para que me dé trabajo después, porque no me puedo quedar sin trabajo. Acuérdense que ellos vivían en pueblitos chicos, pueblo chico, infierno grande, se iba a saber todo lo que pasó con este hombre, entonces él estaba preparando su futuro y su salida. Entonces, algunas reflexiones hasta acá. ¿La habrá leído Sergio Massa la parábola esta? Me quedo bien parado en todos lados. Sí, 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 sí. Pensaste en él por eso de disipador de bienes. ¿Sí? Ahora, no sabemos quién lo denunció. ¿Cómo se enteró el hombre rico de esto? ¿Quién fue que lo denunció? Evidentemente la comunidad o alguien de la comunidad. Sí. O alguien que lo extorsionaba porque le parecía. También, sí, sí, sí. Pero a su vez él quiere conseguir trabajo usando soborno, medidas falsas, y ¿quién va a querer emplear a alguien que puede llegar a hacer lo mismo con él? O sea, eso también me parece raro. Y uno parecido a él, uno que tenga los mismos valores que él. Y Eso los sí se mismos medios. enteran. Claro. Pará, pará. Nos estamos adelantando. Claro, claro. Ahora, fíjense que la crítica fue directamente, tu mayordomo te está robando. Pero no hay ninguna crítica hacia el amo. Fue directo. No es tu problema, pero mira quién está trabajando para vos. Acá el concepto de la sociedad es parte de la clave de la cosa, porque la sociedad siempre está, y es la que te está mirando de alguna manera. Alguien de la sociedad fue al amo y le dijo, te están robando. Ahora, quienes lo reportaron no eran banqueros, eran granjeros, porque no había un banco, el hombre era rico.
él administraba sus bienes. No había bancos en aquel entonces. Entonces, los que le reportan al dueño eran granjeros. Primera conclusión, lo llama el amo, le dice, tráeme los libros, ya no son más mi mayordomo. Fíjense que el mayordomo no contesta. Inteligente, porque si no, probablemente hubiese muerto por la boca. No dice nada. Claro, no tenía los libros con él en ese momento, tenía que ir a buscarlos para traerlos. Cuando dice, da cuenta de tus libros, ahí en el original está el artículo delante de dar la cuenta, sería la traducción literal. Es decir, el artículo es el que nos permite saber que lo que le está pidiendo son los libros. Dame la cuenta, y no simplemente da cuenta, que daría la impresión de que es relatame tu opinión. Después de que el hombre rico le notifica que ya no va a ser más su mayordomo, él ya no tiene más el puesto, por lo que todo lo que hace no tiene valor legal y es falso. ¿Cómo? Repítamelo de nuevo, por favor, disculpa. Claro, uno después, ¿se acuerdan? Lo que va a hacer este hombre es llamar a la gente, bueno, tenía 100, anotó 80, 50, anotaba. Todo lo que hace no tiene sustento legal, no tiene valor legal, claro, porque él ya fue removido del cargo. ¿La remoción del cargo Este es no cuando sabía. entrega los libros o ya fue removido cuando le dijeron traer los libros? Cuando le dijeron, ya no vas a ser más mi mayordomo. Ahí se acabó la relación laboral. Ya estaba Pero tenía que notificado. dibujar los libros, para cuando los presente. Exactamente, tenía que hacerlo antes de que lo presente y antes de que toda la sociedad y el pueblo supiera que ya no era más el mayordomo. Porque hasta ese momento lo único que lo sabía era el hombre rico y el mayordomo. Entonces, todo lo que hace es falso, no tiene valor legal. En Medio Oriente, en aquella época y hasta el día de hoy, cuando ocurre una cosa, una situación de este tipo, lo normal es que haya 3 días de negociación. ¿Por qué se hace? Para evitar tomar decisiones bruscas en caliente, de las cuales después te podés arrepentir. Es decir, que la negociación entre dejar de serlo, traer los libros y todo eso, nunca es así tan brusca. Lleva 3 días. Sin embargo, este mayordomo no le discute al dueño. Se calla la boca, con lo cual el que calla otorga. El mayordomo está aceptando. Claro, no se defiende, no dice, no, son que fueron con cuentos. Exacto. Claro. Entonces acepta que es culpable al no decir nada, y esta es una conducta muy extraña. No, pero ¿quién se lo dijo? ¿Y de dónde sacó? ¿Y por qué? No le dice nada. Es raro. Un tipo que es el que maneja toda la casa de este hombre rico, es un tipo de mucho poder. ¿Por qué no se defiende de alguna manera? Así que buen sinvergüenza debía ser. Pero el hombre evidentemente era muy hábil y tenía un plan. Hasta que él traiga los libros, nadie sabe cómo estaba la situación.
lo normal es que el hombre rico delegue en el mayordomo, para eso es el mayordomo, la tarea esta, pero no lo está supervisando, porque los empleados y los esclavos en aquella época eran gente de la casa, es decir, uno los tomaba como familia, vivían más o menos cerca, comían juntos, es decir, había una confianza, la confianza que quizás yo viví cuando era chico entre la gente mayor, Claro. que se acordaba de palabra una cosa, se daban la mano y está hecho. Entonces, este era más o menos el ambiente. Ahora, aunque fuera inválido todo lo que iba a hacer, ¿qué es lo que hace? Empieza a llamarlo uno a uno a aquellos que le debían al hombre rico. Y envía a los sirvientes a llamar a los deudores. Claro, los sirvientes tampoco sabían que él ya no era más el mayordomo. Entonces, cuando el que debía recibe a uno de los sirvientes, es decir, te llama mi amo o te llama el administrador, la gente iba porque creía que todavía estaba en posesión de la autoridad suficiente como para hacer cualquier cosa. Es más, asumen que él debe estar en la autoridad y probablemente la mente decía, ¿para qué me estará llamando? ¿Qué tendrá que decirme? Pero claro, el que lleva los libros sabe exactamente cuánto le debe cada uno, porque para eso lleva los libros. Entonces, ellos no pueden mentir. Fíjense lo que hacen. Llamando a cada uno de los deudores de su asno, versículo 5, le dice al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Como si no lo supiera. Y él le dice 100 barriles de aceite. Un poco asombrado. Y vos lo tenés que saber. Si lo tenés anotado ahí, 100 barriles de aceite. Entonces le dice, toma tu cuenta. Acá está el papel. Sentate y escribí con tu letra 50. Les debió haber parecido raro. Pero dice, bueno, el amo o este sirviente están siendo buenos conmigo. Entonces se los hace escribir con su propia letra. Debo 50 barriles. Es decir, no es que le falsificó la letra el mayordomo. Después le dice a otro, ¿y vos cuánto debes? Él dice, 100 medidas de trigo. Él le dice, toma tu cuenta, toma tu papel, escribí 80. Es decir, a todos les va haciendo lo mismo. Entonces, de alguna manera, creen que él está con la autoridad para hacer eso. Entonces, nunca van a pensar mal del amo. Y mirá vos qué bueno el mayordomo que me transmitió la cosa esta. Qué buena gente son los dos. Es decir, no hace caer el prestigio del amo, pero él queda en el medio usando la autoridad para quedar bien. Justamente para que, si este hombre rico lo despide, vaya a saber por qué, porque está pasando un mal momento, por lo que sea. Los otros han visto que él es un hombre fiel, que llevaba los libros, que hacía todo lo que su amo le decía. Entonces, le van a dar trabajo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, los hace escribir con sus propias letras, aunque no tenga autoridad, y les muestra el buen corazón que tiene. Ahora, 16:8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo
por haber hecho sagazmente. Aquí donde nos metemos en el error. ¿Cómo puede ser? ¿El hombre rico está de acuerdo entonces que éste le haya robado? Y aclara, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Es decir, pareciera que Jesús está diciendo, el amo, supuestamente él, Jesús, estaría alabando a aquel que estuvo engañando y actuando en su nombre, aunque no tenía autoridad para hacer eso. Si quieren ponerlo en términos religiosos, Dios estaba alabando a los sacerdotes y a los fariseos que se robaban del plato de las ofrendas porque lo hacían muy sagazmente. Ellos vendían los animales que únicamente ellos criaban. Mirá qué vivo, qué bien, ¿eh? Es decir, toda la impresión es que se estaba favoreciendo el sistema donde se engañaba y se mentía. Ahora, el amo alaba al mayordomo porque el mayordomo lo hizo de tal manera que el amo no quedó mal y el mayordomo quedó bien adelante de todas las personas. Entonces, ¿cuáles eran las opciones del hombre rico? Se entera, sabe que pasó esto. El único que sabe la verdad es el hombre rico y el mayordomo. Hasta que traiga los libros, nadie se puede dar cuenta de qué pasó. Cuando lleve los libros, ya no va a decir 100, va a decir 80. Ya no va a decir 100, va a decir 50. Es totalmente inválido, pero la intención es entrar en las casas. Entonces, estamos hasta acá. ¿Qué opciones tiene el dueño? Si el dueño se entera de lo que hizo este mayordomo, va a ir a los deudores y les va a reclamar el pago. No, yo sé que vos escribiste 50 acá, pero me debes 100. Así que escribime 100 y me debes 100. Vos, no, ¿qué 80? Vos te debías 100. Esto es falso. Pero si va así, siendo un hombre rico en medio de una comunidad, queda mal con todos. Queda como un tonto porque el mayordomo lo engañó. Y además queda como un avaro porque le va a reclamar la deuda original a aquellos, pero el papel dice 50 y dice 80. Entonces es toda una especulación. ¿Y qué es lo otro que puede hacer el amo? Y el amo puede callarse, asumir la culpa de haber contratado a un mal empleado y guardar su reputación. Entonces no lo denuncia. Fue generoso. Y aquí veo una de las primeras conclusiones. No, pagó el precio de su nombre, de su salvación. Si cuando hay mentira, cuando hay engaño, hay que pagar un precio. Ahí es donde Jesús está introduciendo el concepto de que Él es el hombre rico que ha sido engañado, pero no lo denuncia porque elegí un hombre malo, yo ya lo sé. Y de alguna manera podría decir que en Génesis Dios sabía que creaba un hombre con potencialidad pecaminosa. Lo creó a Adán y a Eva sin pecado, pero él sabía que iban a pecar, por la naturaleza de ellos. Y Dios sabía que tenía que pagar el precio. Aquí es donde se aparece el punto de contacto con esta parábola. Por otra parte, del lado del mayordomo, descubre que el amo fue muy generoso con él. Entonces, si lo empezamos a pensar así,
El hombre rico sería el representante de Dios que paga el precio, y el mayordomo es un poquitito lo que intentamos hacer nosotros. Intentamos cubrir las apariencias con engaño y mentira. En el momento en que el mayordomo descubre que el amo no lo denuncia, se da cuenta que el amo ha sido muy generoso con él. Y la comunidad, por su lado, descubre que el tipo es muy vivo, es muy hábil y puede usarlo. Entonces Jesús dice que este mayordomo es un hijo de la oscuridad, como todos nosotros antes de nuestra conversión, ¿no? Pero este mayordomo descubre que puede confiar en su única esperanza, que es la misericordia de su amo. Que el amo, si descubre todo esto, no lo denuncie frente a todos. Entonces, lo que estaba diciendo Jesús es, evidentemente, ustedes son los mayordomos, ustedes se están engañando, pero tienen un amo muy generoso, tienen un Dios muy generoso. Espero que ustedes, hijos de la luz, sean tan inteligentes para confiar en la misericordia que se les está ofreciendo. Entonces, cuando Jesús habla de todas estas parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida, es Dios que viene a rescatar, es Dios que está ofreciendo misericordia y perdón a culpables, a perdidos, como la oveja y la moneda, a hijos, como el hijo pródigo, o al mayordomo, otro perdido. Dios está ofreciendo una misericordia y dice: los hijos de la oscuridad son más sagaces, son más vivos que ustedes, y ustedes son hijos de la luz. No desprecien la misericordia que se les está ofreciendo. No está hablando de robar, mentir y una cuestión material, está hablando de la salvación que se ofrece arropada en misericordia. ¿Se entiende hasta acá? Hay que dar vuelta la perspectiva tradicional, entonces. Hay que Claro, fijarse en el amo y no en el mayordomo. en el carácter del amo. Claro, claro. Cuando vos decís cómo ganar amigos, ¿en qué te estás fijando? En el carácter del mayordomo. Claro, ¿Cómo tenés que hacer para ser amigos? pero lo que no me cerraba es a cualquier precio, o sea, tengo que engañar a los demás y para quedar bien yo y cómo lo ve Dios. Y me generó mucha controversia Claro, esa enseñanza. si la tomás aislada, lo más probable es que pienses esto de, bueno, ganar amigos, cómo usar la plata, podés mentir, engañar. Pero si seguís la secuencia del capítulo anterior, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo mayor, el hijo pródigo menor, y entra en esto, te das cuenta que siempre el tema es el mismo. Sí, la Es salvación. un Dios misericordioso que está ofreciendo salvación. El mensaje sería: sean vivos, no desprecien la misericordia del amo. O sea, eso sería cerrando Sí. más o menos. O si querés ponerle un título, tenemos un amo misericordioso. Claro. Tenemos un Dios misericordioso. Está hablando del carácter de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, cuando Jesús habla en parábolas, está enseñando teología? ¿Qué es teología? La palabra de Dios, Dios. logía es conocimiento. Conocimiento de Dios. Dios es misericordioso. Eso es lo que está enseñando con esta parábola. Y lo otro es: sean vivos. Claro. Y cuando dice que las riquezas falten, ¿a qué se referiría? Ahora viene esa otra parte. Ah. ¿Qué hacer con las riquezas?
Bueno, el primer punto, el primer objetivo de toda esta secuencia es: tenés un Dios misericordioso. Ahora va a entrar un poquitito, bueno, ¿y cómo vas a manejar las riquezas? ¿Cómo queda este tema específicamente? Si ustedes lo ven, en la oveja perdida había una riqueza que se había perdido, que era la oveja. Había una moneda perdida, la riqueza era la moneda. Y esas monedas equivalían a varios días de trabajo a veces. En el hijo pródigo había desperdiciado un montón de riqueza. El hijo pródigo mayor tenía muchísimas riquezas y se quejaba porque le estaban dando un cordero al otro, un becerro al otro hijo. Entonces, todas están hablando de dinero en el fondo, pero el punto central de Jesús no es el dinero. Y ahora vamos a ver cómo sigue esta otra parte. José, estás muy callado, ¿no das a tiempo a escribir o qué? Estoy escribiendo un montón, puse en blanco la mente y estoy recalculando un montón de cosas. Pero no te quiero interrumpir Perfecto. porque no me da el tiempo, estoy escribiendo todavía y Dale porque tiempo. después vengo con muchos pensamientos. Vamos. Bueno, entonces después de esto, vamos a leerlo y a marcar algunas cositas. Perdón, Yo Aldo, les digo, ¿eh? perdón. Sí, Vamos a pasar al versículo 9, que ahí está el de los ganar amigos por medio de las riquezas injustas. exacto, Más bien, exacto. vamos para Ahora, ahí. fíjense, todo lo que vimos hasta ahora, los primeros 8 versículos, es un relato introductorio del tema que viene ahora. Bien. Y en el versículo 9, y después en el 10, 11, 12, y después en el 13, que sería la conclusión, hay literalmente una estructura poética. ¿Se acuerdan que yo les dije que la forma más fácil de poder recordar muchas cosas en una época donde eran todos analfabetos, no sabían ni leer ni escribir, era recordar por medio de estribillos o de la poesía, que es la forma más fácil de recordar cosas? Entonces Jesús esta enseñanza también la puso en forma poética, típicamente hebrea. Lo que pasa es que si la lees en la Biblia común no te das cuenta de eso. Yo te voy a marcar ahora en qué consiste la poesía. ¿Está? Para marcar primero la poesía, después nos metemos en el texto. Fíjate 16:9. Como si lo quieren poner en renglones. Yo les digo, renglón 1, renglón 2, ganen amigos, renglón 3, por medio de las riquezas injustas. Y ahora va a invertir el orden. Ustedes se acordarán, yo les hablé de esto cuando hablamos de Génesis, capítulo 1, 2 y 3, que estaban escritos en poesía, y Sí. les marcaba aquella estructura A, B, C, C, B, A. Es decir, 3 cosas que van progresando y después las 3 cosas regresan. El quiasmo. Exacto. Entonces, el próximo renglón es para que cuando estas falten, sería la C de vuelta, la C', o reciban, que sería B', en las moradas eternas, que sería A'. Entonces, si lo leen de esta manera, en el medio se juntan las dos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten. Es decir, uno es positivo, tiene riquezas injustas, el de abajo dice cuando éstas falten. Ahora vamos a leer los B. Ganen amigos y los reciban, para que los amigos los reciban.
Y después el primero y último renglón, que sería, yo les digo, en las moradas eternas. Es decir, todo esto que hagan, ¿para qué es? Para que puedan entrar en las moradas eternas. Estamos hablando de un Dios misericordioso, que por más que seas mentiroso y engañador, por su misericordia vas a poder entrar en las moradas eternas. Ahora, tenés que aprender a manejar las riquezas injustas, porque todos nosotros tenemos riquezas injustas. En el fondo, nosotros no tenemos ninguna riqueza, es todo de Dios y nos lo ha prestado por un poco de tiempo. Entonces, cualquier riqueza que manejemos, en el fondo, no es una riqueza nuestra. Somos mayordomos, mayordomos infieles. Solo el rey, solo el amo, el hombre rico, conoce que somos infieles. Porque le ha sido contado por Satanás, el acusador. Sí. Es decir, lo estoy llevando a figuras simbólicas que van metidas en esto. Entonces, esa sería la estructura del versículo 9. 10, 11 y 12 aparece otro de estos quiasmos, otro de estos... Riqueza injusta podría ser gracia inmerecida. Yo diría que gracia inmerecida se relaciona más con misericordia. Riqueza injusta creo yo que es más lo que todos gozamos o disfrutamos en este mundo sin darnos cuenta que nos fue dado por el hombre rico. Pero no es mala la interpretación de Nali Aldo, me gusta, ¿eh? Porque esa gracia merecida es lo mismo que ser administradores de riqueza que no son nuestras. Me parece que hay un correlato interesante. Es ser un mal administrador de riqueza que no son nuestras. Sí. No me suena tanto la conexión, me suena más conectado con misericordia. Porque Sí. la gracia es un regalo siempre que no premia nada. Podría interpretarse, perdón, que la riqueza esta injusta no es una riqueza que podamos justificar, al contrario, es una riqueza que vino, que no nos corresponde, pero la tenemos nosotros. Podría ser así también. Es algo que no nos corresponde. Sí, es algo de lo cual me estoy abusando. Y en lo que podemos depositar poder que no nos corresponde porque no es nuestro. Exactamente. Qué jugoso. Sí. Claro, fíjate que el poder que tenía el mayordomo de representar a su amo y decir, no, anota 8, debe 20, anota de 8, chao. Entre otras cosas, es lo que estamos viendo, pero a lo mejor su reputación, sus distintas cosas que acá en esta historia no está reflejada. A lo mejor te aclara este tema. Ahora viene esto de las riquezas injustas. La palabra para riquezas es mamón. Claro, el Dios de la riqueza. Ahora, ¿en qué consiste mamón? ¿Qué era mamón? ¿A qué se llamaba mamón? Aquello que sostiene la vida física. Ah, Todo lo que sostiene la vida física. Mamón no tiene que ver con la vida espiritual. Como la gracia. Mamón es lo que sostiene la vida física. Es decir, el aire, la luz, la comida. claro, es El riqueza, vestido, riqueza. los bienes, Bien. casa,
los animales, la ropa, los amigos. Es decir, el concepto está relacionado exclusivamente con lo material. Adorar al dios Mamón es adorar lo material. Por eso es que no me termina de cerrar lo de riqueza inmerecida como participante de la gracia. Claro. Porque la gracia es de naturaleza espiritual, no es de naturaleza material. Y justamente esta es una de las definiciones clave acá. Ahora Sí. se entiende. Yo creo que lo que quiso decir Analia es que hay no, sincronización me sale como palabra, pero hay un punto de comparación entre lo que es esa gracia inmerecida, ese regalo que viene del cielo, que no merecíamos, pero Él nos dio, también con las riquezas que nos dio a administrar, y que a veces estamos creyendo que es mérito nuestro, por sacrificio, por esfuerzo. En realidad somos administradores de quien es dueño el oro y la plata. Me parece interpretarla que por ahí el análisis es parte de todo un paquete que Dios nos ha dado como un regalo para ser administradores de riqueza, para ser beneficiarios de su gracia. Y ahora sí, la riqueza injusta lleva un castigo que la misericordia de Dios no aplica. Me parece que todo ese concepto un poco es lo que engloba el resumen de todo esto. Por ahí me parece que lo hacían. Y en estos 3 versículos que vienen ahora vas a encontrar la respuesta a todo esto, a toda esta relación. Donde hay una palabra que se destaca por arriba de todo lo demás, que es el centro de todo el mensaje del relato anterior y de este. Y la palabra es fidelidad. Acordate que fidelidad es la forma hebrea de definir lo que nosotros grecolatinos llamamos fe. Vuelvo a recordar cuál es la estructura básica. La estructura básica es que Dios crea al hombre y hace un pacto con el hombre. Dios permanece fiel al pacto, permanece leal al pacto que hizo con el hombre. Es el hombre el que no permanece leal al pacto que Dios le regaló. Cuando el hombre no es leal a ese pacto, es infiel. ¿Por qué? Porque no tiene fidelidad al pacto, no actúa con fidelidad, con la fidelidad que debería tener una persona leal al pacto. Dios es fiel porque permanece leal a ese pacto. Dice, el pacto yo no lo voy a borrar. El tema central siempre es el pacto y la lealtad al pacto. En ese pacto es donde se inscribe el concepto de la fe o de la fidelidad. Cuando le decimos a una persona, si tiene fe en Dios, le estamos diciendo, ¿vos sos fiel al pacto que Dios hizo contigo o sos infiel? Y la respuesta del hombre debería ser, yo soy infiel. Yo no puedo permanecer leal porque tengo un viejo hombre que me atrapa. Consecuencia, debo reconocer que soy infiel, por más que trate de ser lo más fiel posible, porque no puedo ser leal al pacto 100%. Y acá donde viene el juego de palabras ahora, que vamos a ver en estos 3 versículos. Para un poco, Aldo. Para, por favor, para. Ya está, no hablen más. No siga adelante, ¿verdad? Porque es muy fuerte lo que estás diciendo. Me estás dando vuelta la cabeza en esto. No hay cosa más
más importante para mí es que es ser hallado fiel. Y le pongo pila y me esfuerzo. Y cuando alguien no me ve fiel, me recaliento, me enojo y quiero salir a matar. Y vos me estás diciendo, no voy a poder ser fiel. Yo debería responder que no voy a ser fiel. No hay justo ni a uno. Sí, ya lo sé. Ahora, si me disculpan, ¿no sería lo mismo cuando Pablo llama, habla a los de a las iglesias y llama a todos santos, y hay de todos allí? Pero yo soy santo, peco, pero soy santa. A diferencia de decir yo soy pecadora, porque si yo digo que soy pecadora, reconozco que vivo en el pecado y yo no vivo en el pecado. Es distinto que yo pueda caer, levantarme. Hay una diferencia, ¿no sería algo similar a esto? Que también me quedé pensando en lo que José abrió su boca y yo mientras estaba en mi cabeza tratando de Es pensar que en lo que estaba esta diciendo. fidelidad es la que habla Pablo cuando dice justificados pues por la fe. Si estamos justificados por la fe, quiere decir que la fidelidad no me la gano por acción propia, por esforzarme por ser fiel, Claro, sino que viene de manera gratuita, es sobrenatural la fidelidad. Y yo soy fiel porque fui justificado, no es ahí porque hago está. otra cosa. Aldo siempre me ha enseñado Contesto como Juan. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Mentiroso, claro. Claro, yo no digo que no tenga uno peca, arregla la situación, pero uno no está inmerso y la vida vive pecando. Ahora, en el mismo contexto, Juan dice, el que cree no peca. Pero la palabra que hay no peca está en un tiempo de verbo en el griego que es un presente continuo. Presente continuo. Sí. Es decir, lo que está diciendo es el que cree no vive continuamente pecando, pero eso no Ahí quiere está, decir que no peque. ahí está, Lo que coincido. pasa es que no está metido en la rueda del pecado constantemente. Entra y sale, entra y sale, entra y sale. A veces entra más de lo que sale. Es decir, ahí es cuando decimos, y este hombre no es leal al pacto. Pero he aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para que no se maneja de acuerdo a la carne, sino al Espíritu. Ibas a decir, José. No, simplemente cuando hablamos de santidad, no soy yo. Esto es lo que hemos charlado durante los últimos años, Aldo. Es Cristo en mí, es Dios viendo a Cristo. Pero si se corre un poquito Cristo y me ve a mí, se acabó el tema de la santidad. Además, acuérdense que santo no quiere decir separado y por lo tanto impoluto. No lo puede manchar nada. Sí. El concepto de santo en hebreo es diferente. Sí. Cuando Dios dice sean santos porque yo soy santo, dice sean diferentes porque yo soy indiferente. ¿Diferente de quién? Diferente de todo el resto. Ahora, ser diferente no me asegura que yo soy perfecto. Dios sí. ¿De dónde salió el significado de santo como separado o apartado para Dios? ¿Más que tiene que ver con el Antiguo Testamento? No, Claro. tiene que ver con el Nuevo Testamento, con el griego, justamente. Eso no lo utilizaban los monjes, los sacerdotes. Por lo menos en el catolicismo me lo había explicado de esa forma, no sé si. Claro. El concepto de santo pasa a ser esto de separado. ¿Y en qué terminan? Terminan en monjes metidos adentro de un monasterio sin relacionarse con nadie, y entre los evangélicos en meterse adentro de la iglesia y no relacionarse con nadie. Claro. El concepto, me parece, de santo como apartado, apuntaba a que se entendiera como un concepto de apartado del pecado. Y ahí se hizo énfasis, me parece que eso, pero eso se ha enseñado no solo en el catolicismo, se ha enseñado toda la vida. Sí. Apartado de la relación con el pecado. Claro. He sido separado
de todo lo que significa el secularismo y la vida de pecado que tiene la gente habitual, la gente normal, digamos, de este mundo. Claro, el Yo estoy catolicismo se separado de refería, eso. ¿Por el qué estoy catolicismo, separado? Porque soy diferente. claro, pero el catolicismo se refería justamente a la separación hasta física. Por eso se encerraban en conventos, lo llevaban a ese plano. Es lo que hacemos en las iglesias. Para separar a la gente del mundo y que no caigan, metemos siete cultos por semana, van todos los días ahí a alabar, a adorar, a oración, a esto y lo otro, le metés actividades a la iglesia hasta que revientan. Están todo el día metidos en las cuatro paredes de la iglesia y las separaste del mundo, entonces son más santos que si durante la semana estuvieran en el mundo. Y si hacen eso, ¿a quién evangelizan? A nadie, porque lograste separarlo del mundo. Los metiste en una torre de cristal que es una especie de anticipo del cielo. Es un refugio antes de que te mueras y vayas a la presencia de Dios. Por lo menos acá dentro de estas cuatro paredes no me tengo que relacionar con el mundo. Por ahí se está atendiendo ahora con el tema de la educación en las escuelas, que está entrando tanta educación del mundo, que el LGBT y que digamos, el cuerpo humano, cómo tenemos que ver y todas las cosas que se están enseñando, y hay muchos que están sacando a sus hijos de los sistemas para enseñarle en las casas, y hasta qué punto eso está bien o no, o tenemos que reforzar nosotros a nuestros hijos, pero dentro del sistema. Es que cuando lo sacás del contacto con el mundo, estás poniéndolo entre pañales. Cuando algún día va a tener que salir a relacionarse con el mundo y no va a estar preparado, porque No, no lo la mamó. oración de Juan 17, yo no te pido que lo saque del mundo, te pido que lo libre del mal. Exactamente. Entonces, una cosa es sacarlo y protegerlo entre pañales, lo vas a pagar después. Y la otra es prepararlo para vivir en ese mundo, que es lo que Jesús hizo. Jesús los entrenó durante 3 años y los mandó. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama preparar a tus hijos y a la gente para que puedan vivir en el mundo? Se llama discipulado. Qué silencio. Esta teología básica, ¿no? Pero, Sí, sí, pero sí, me quedé pero no pensando. se piensa, no se piensa. Y es que demanda mucho esfuerzo. No, no solo esfuerzo, es El- romper con los paradigmas culturales que sí, venimos sí. desde hace Pero digamos, el miles de años. discipulado involucra a toda la iglesia, y a veces están mal acostumbrados a que es una persona enseñando todo. Y en el discipulado todos tienen que estar con alguien discipulando y discipulado. O sea, me parece como que Pero demanda que estemos... el tiempo de discipular te va a quitar tiempo en otras actividades. Discipular es preparar a la persona para que viva en el mundo. Es lo que Jesús hizo full time 3 años y medio con sus 11 discípulos. Dijiste 11 y no 12. Exacto, porque uno lo discipuló y no sirvió para nada. Y a otro que no discipuló él directamente, sino que lo dejó que los judíos lo discipularan, Le lo salió bárbaro. reclutó después. Le salió muy bien eso. Pablo es el que reemplaza a Judas, Claro. no Mateo, No, Matías. no Matías. No, Matías. Entonces, paren ahí y déjenme explicar estos 3 versículos ahora, que a lo mejor pueden ayudar a seguir reflexionando. Fíjese que acá viene de nuevo la estructura de ABCCBA, ¿ok? Que hablamos recién. El primer A, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es decir, es una especie de aseveración, de título.
El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Lo pongo en otras palabras. Ese sería A. B. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo más. Sería el versículo, el resto del versículo. Y el punto C, o el tercero, dice, pues si las riquezas injustas no fuiste fieles, el C', que es la continuación o la contestación a esto, si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién les va a confiar lo verdadero? Si no sos fiel, ¿cómo te doy lo verdadero? El B' es, si en lo ajeno no fuiste fiel, el A', ¿quién te va a dar lo que es vuestro? Entonces, leyendo los A, los B y los C, empezando por los C, los del medio, si en las riquezas injustas no fuiste fieles, como el mayordomo que acabamos de leer y de estudiar, ¿cómo te puedo confiar lo verdadero? B y B. Si en lo poquitito fuiste injusto, vas a ser injusto en lo más grande. Y B', si en lo ajeno no fuiste fiel. Es decir, en lo ajeno, en lo poco fuiste injusto, si yo te doy más, vas a ser injusto también. Y ahora leemos los A y A, principio y final. Si sos fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo más. Y al final de todo, ¿quién te va a dar lo que es vuestro? ¿Quién te lo dará? El que es fiel en lo poco, entonces puede ser fiel en lo más, y se te va a dar aquello que es vuestro. Seguimos avanzando, pero si en lo muy poco sos injusto, vas a ser muy injusto con lo malo. Entonces, si con lo ajeno fuiste malo, y en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿cómo te voy a confiar lo que es verdadero? ¿Se dan cuenta el juego, digamos, poético que hay acá? Ahora, si lo tienen ahí o preparen las palabras del versículo 11, que es el versículo central, es donde están los C y C', ¿no es cierto? Que les dije recién. Si las riquezas. Si la riqueza injusta no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Las palabras a destacar ahora van a ser fieles, confiará y verdadero. ¿Por qué se las marco? Porque en el hebreo tienen la misma raíz. Cuando dice, con las riquezas injustas no fuiste fieles, la palabra fieles en el hebreo es amín, que le debe parecer mucho la palabra amén, ¿no es cierto? Es la forma de decir amén en hebreo, es amín. Es decir, fiel, cuando yo digo amén, lo que estoy diciendo es, él es fiel en contestar esto, él es fiel en lo que va a hacer. La palabra confiar es yakmin. ¿Cómo se escribe? Yak, Y-A-K. Te estoy hablando de la pronunciación, por supuesto, porque estamos hablando del hebreo. Sí. Yakmin es
confiar es yo fiel, si querés traducirlo de alguna manera. ¿Tenés cómo es la palabra en hebreo, Aldo? No acá, No porque hay. acordate que esto es Nuevo Testamento, estamos hablando... Ajá. Ahí lo puedo poner en el grupo, ahí te lo paso. Tengo una captura de pantalla y lo paso en el WhatsApp. Ok. Ajá. O pásalo lo puedes pasar por el chat de acá. No sé si lo puedo. Ah, Por el déjame chat, ver. sí. Ah, esto, no, pero no me permite. No. No fuiste, amén, ¿quién te va a menear, si quieren? Fiel, ¿no es cierto? Exacto. ¿Quién te va a dar aquello para lo cual no sos fiel? Es un juego de palabras, es un juego de conceptos donde el centro está alrededor de la palabra fidelidad a ese pacto establecido. Si yo soy el hombre rico, te di un dinero para que manejes e hicimos un pacto. Vos lo manejas, yo te doy tu sueldo y te mantengo. Ese es el pacto. Si vos no sos fiel a ese pacto, si no podés ser fiel a eso, ¿cómo te voy a confiar o seguir confiando al manejo de toda mi hacienda? Te lo saco. Pero aquí es donde entra en el Señor el cambio de dimensión. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de las riquezas injustas, de los mamones, sino que estamos hablando de lo verdadero, que es lo espiritual. Entonces, si no podés manejar lo material, ¿cómo te voy a dar lo espiritual? Y cuando dice lo que es vuestro, se está refiriendo a lo espiritual, lo verdadero. Exactamente. Ujú. Sería la salvación. Y justamente esa palabra vuestra, en el hebreo sería aminá. Es decir, ¿quién les va a dar lo que es seguro y fiel? ¿Quién les va a dar lo seguro y lo que es leal, lo que es fiel al pacto? Si no podés manejar lo material, ¿cómo te voy a dar lo espiritual? Es decir, que el Señor empezó en el versículo 9 hablando de las riquezas, y cuando llega al desarrollo en el 16:11, las riquezas injustas no fuiste fieles, de ahí en más empieza a bajar en la secuencia de nuevo y a hablar de lo espiritual. Es decir, con lo material fue avanzando hasta un punto donde dice, no sos fiel en lo material. Bueno, ¿y lo verdadero? ¿Cómo lo vas a manejar? Por eso la conclusión, versículo 13, vuelve a ser otro quiasmo. Ningún siervo puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. ¿Se dan cuenta cómo se van contestando uno al otro? La secuencia. Ujú. Y concluye de nuevo, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Llamamos. Es decir, no pueden servir a la fidelidad al pacto y a Mamón al mismo tiempo. O están con uno o están con otro. Cuando habla de la fidelidad del pacto, estamos hablando de lo espiritual. Exacto. Yo soy mayordomo de esa riqueza espiritual. Lo que es mío es el conocimiento de Dios, no es el dinero.
¿Por qué Lucas los pone juntos? Porque Lucas sabe cómo piensan los grecolatinos. Porque la mente occidental es materialista, ya desde los griegos. Entonces él sabe que cuando lean la primera parte de la historia, van a creer que se puede ser deshonesto. Entonces inmediatamente le pega esta segunda parte como para que no quede absolutamente ninguna duda. Y ahí es donde remarca que el énfasis no es lo material, no es mamón. Es como decir, che, no miren las riquezas injustas que hizo el mayordomo, miren la generosidad del amo. Acá lo importante es lo espiritual. Y lo espiritual significa que ese Dios misericordioso te quiere dar algo que pertenece a Él, lo que es vuestro, que es el desafío de la tarea espiritual en este mundo perdido. Tengo una duda. ¿Cómo, o sea, Lucas no fue testigo presencial o sí al final de Jesús? Porque esta enseñanza la debe haber escuchado de alguien que escuchó directamente a Jesús, pero es tan profunda que es difícil, o es porque se siguió repitiendo por esto del juego de palabras y como que por ahí era más fácil de que otro se lo contara. Digamos, es como, hoy a mí me la cuentan y yo no la puedo relatar Pero si si no te la fijas, tengo de alguna forma asimilada, no sé. si te fijas, Lucas, cuando le escribe en Hecho, ay, se me fue el nombre a quien le escribe Lucas, Teófilo. A Teófilo. Teófilo, Teófilo. le va diciendo que él ha estudiado y ha invertido tiempo en recolectar información. O sea, no, Lucas tampoco estaba improvisando. Acuérdense que Buscó cuando información. Pablo es tomado prisionero en Jerusalén, antes de que lo manden a Roma, Lucas había ido con él. Es decir, Lucas tuvo un buen tiempo metido en la iglesia de Jerusalén charlando con María, de donde recolecta todo lo del principio del libro de Lucas, y charlando con los demás discípulos. Lucas era un tipo educado que sabía escribir y seguramente iba tomando notas de lo que iba escuchando. El Para los primer, hebreos recordar claro, algo poético era fácil, porque era la única forma en que ellos podían recordar las cosas tan textualmente. el Sí, primer o sea, cronista del Nuevo Testamento. evidentemente son enseñanzas que las han escuchado más de una vez o ha impactado muy fuertemente. Es que es lo que dijimos siempre, las parábolas Jesús las iba repitiendo regularmente, era la enseñanza teológica de él. Y fíjense cómo termina el último versículo, el 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Es decir, los fariseos lo escuchaban en términos de mamón. No era el público para esta historia de los fariseos. Exacto, eran los materialistas, no eran los espirituales. Por eso, justamente este versículo final te dice, no erres, toda esta enseñanza no es sobre cosas materiales, aunque el manejo de las cosas materiales de alguna manera evidencia tu fidelidad al pacto. Pero el objetivo está puesto en yo te tengo que dar otra cosa mucho más importante que el manejo de bienes materiales. Claro, en primera instancia parece hasta contradictorio, pero analizándolo bien y teniendo todo el contexto te das cuenta a dónde apuntaba la enseñanza. ¿Se cortó? No. Ah,
No, que decía que en primera instancia te parece contradictorio que Jesús diga, sí, está bien que, que sean amigos por medio de las riquezas injustas, y después está hablando lo contrario. O sea, Exacto, exacto. Ahora, se dan cuenta como meterse un poquitito en el texto con mentalidad de Medio Oriente te empieza a abrir la mente a que acá hay mucho más de lo que habitualmente sacamos de estas historias. Ujú. Esto del siervo injusto, yo no sé, yo he escuchado muchas veces predicación de esto. chu, Una de las cosas que sigo viendo, uno al estar en casa ahora con los Zoom de los domingos de iglesia y escuchar predicaciones, uno escucha como en el mundo evangélico tradicional, estoy hablando de hermanos libres, bautistas, y también mundo pentecostal, la buena predicación se cree que es aquella que por lo menos tiene que citar 10 o 15 versículos bíblicos desparramados de la Biblia. Y y de generalmente memoria. son los mismos. Juan 3:16, que somos todos pecadores, no hay justo ni a un uno, y te lo repiten, pero parece que el buen mensaje tiene que tener 10 versículos de todos lados, siempre lo mismo. Entonces, te citan versículos aislados, pasajes aislados, y cuando los aislás, le sacás el contexto y te perdés todo esto que estamos viendo. Porque fíjense que el contexto de las parábolas no es solo la parábola que estudiamos, sino en qué secuencia está metido en el libro. Lo hemos estado viendo en todas las parábolas. Ujú. Entonces, el Dios misericordioso quiere darnos una tarea espiritual, que es lo verdadero, que es lo importante, que es lo amuná, es lo fiel para hacer. Y lo que tenemos que hacer no tiene que ver con el dinero. Y hoy en día parece que si no tenés, yo lo resumo así, si no tenés micrófonos y parlantes en la iglesia, no podés ser iglesia. Es una metáfora también, Álvaro, Aldo, eso. Sí, 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 O sea, el problema no es el micrófono ni nada, el problema es lo que yo represento cuando me pongo detrás de un micrófono. exacto. Te lo digo porque acabamos de comprar micrófono en la iglesia, entonces no lo voy a devolver. ¿Y qué podés esperar de un contador? ¿Qué, qué querés que te diga? El problema no es la riqueza, el problema es el corazón. Claro, está muy claro. Che, Aldo, necesito volver a leer esto 5 o 6 veces. Estoy agotado, Aldo. Mirá que he venido manejando ayer todo el día y eso me cansó. Pero esta hora y media que llevamos me agotó. Me agotó el pensamiento, ¿eh? Te digo en serio. ¿Te das Aparte que cuenta? se dio A mí me vuelta está, el ojo que a mí me concepto. está pasando lo mismo con estas parábolas, ¿eh? Yo ya las tengo todas resumidas, pero todavía le sigo sacando jugo y todavía me sigo asombrando de lo que yo mismo estoy descubriendo después de 50 años de cristianismo. Es asombroso lo que está metido de riqueza en pedacitos tan chiquitos en la palabra de Jesús, ¿no? Sí. Menos mal que quedan grabadas, porque así las podemos volver a escuchar y volver a escuchar. Porque a veces Sí. uno te quedas con la idea, la estás repensando y sigue avanzando la charla. Entonces, como O que. mientras escribís te perdiste algo. Claro. Exactamente, sí, sí, sí. Así que está bueno grabarlas y volverlas a escuchar. Sí, sí, sí. Bueno. No sé si sigue algo más, Aldo. Yo no doy más. No,
esto sería todo, pero básicamente creo que uno de los conceptos importantes del tema riquezas es Mamón, es el dios Mamón. Que está de moda ahora. Y que yo creo que tiene mucho que ver con esto que les mandé hoy de la inteligencia artificial, ¿no? Déjame leer el versículo 15 que termina ahí, que también me... Perdón, y les vuelvo a repetir dale, lee el 15, léelo. Leo desde el 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y ya con eso... No. Ahí hay otra cosa que siempre que ahora me estoy dando cuenta. Digo yo, ¿por qué siempre salen bien parados algunos tipos? Ahí está la respuesta. Bueno, porque los No lo hombres... vamos a ver, no lo los vamos a hombres... ver acá, o sea, no lo vamos a ver, no vamos a ver justicia acá. La justicia la vamos a tener que dejar reservada a Dios. No necesariamente, Sergio. Lo que pasa es que los hombres también queremos escuchar y escuchamos lo que queremos escuchar y no tenemos esa conciencia de lo que es abominación. Estamos justificando en ese querer escuchar, muchas veces no se escucha a quien se tendría que escuchar y bueno, ya lo damos por sentado. Ya está, ya pasó, ya está. No. Es problema tuyo y mío y de todos. O sea, por eso te digo, pero a eso voy. Es un problema general, no es que sea problema mío. Y no es más fácil verlo en los fariseos y no en claro, mí. Porque es un grupo social que desapareció, entre comillas. Los fariseos los podés poner en los políticos, en los tipos de poder. Pero es más fácil decir fariseo. Ya pasó. Sí. Los fariseos hacían esto. ¿Y vos? Claro. ¿Y vos ¿Y también? Claro. ¿Y yo? Fariseo que hay en mí, ¿me hizo acordar? Claro, entonces Sí. es muy fuerte. Bueno. Me quedé en esa respuesta de Jesús en la última, del 15. Sí, estabas por decir Aldo, vos para cerrar. Sí, pero sabés que se me fue de la cabeza en el momento que lo dijiste. El Alzheimer a veces te golpea fuerte, ¿viste? O el fariseo. Sé que iba a repetir algo de lo que les he dicho varias veces, así que probablemente ya lo habían escuchado. Okay. Ahora me quedo con intriga. De todas formas, Jesús conocía los corazones de estos fariseos y a su vez conocía a Nicodemo, conocía a otros. Ya no es que Jesús los condenaba, es como que ya conocía la actitud interna de ellos, lo que había detrás, y ellos mismos se cerraban a escuchar esta palabra. Digamos, no estaba cerrada a ellos se la cerraban para no entenderla, porque hubo otros fariseos que sí la entendieron y creyeron. Vos sabés que a mí me cuesta mentalizarme de esta manera, pero porque uno ha leído mucho cómo Jesús les decía hipócrita, generación de víbora. Sepulcro blanqueado, le decía cosas fuertes. Yo me lo imagino que cada vez que veía un fariseo como que los cacheteaba de arriba abajo, porque es un poco lo que surge de esas palabras. Y sin embargo tengo que hacer un esfuerzo mental para creer que ese no es el Jesús en el que yo creo, y que estas cosas se las decía con un tono amoroso. No sean hipócritas, son una generación de la víbora. Ustedes están siguiendo lo que Satanás ha hecho, lo que la víbora ha hecho, pero dicho con amor, porque estaba tratando de hacerlos entender lo que venía a ser. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Entonces, Marcos a uno le dice, no estás lejos del reino de Dios. Claro. Por eso es que lo condenaron igual por el contenido de las palabras, pero yo no creo que hayan sido palabras agresivas.
Las palabras eran duras, pero yo me imagino el tono ¿sí? que no debía ser agresivo. Y lo Si dice soy desde- coherente con lo que creo de Cristo, ¿no? pero aparte lo dice de un corazón manso y es que- humilde. Es que tiene que Exacto. ser así. Me parece que era así. Sí, sí. El otro día escuché una definición de mansedumbre que me gustó mucho, que dice, mansedumbre es aquel que tiene toda la fuerza, todo el poder, sin embargo es manso porque lo sabe controlar. Y daba el ejemplo de un tigre o un león amansado. O sea, no perdió toda su fuerza, todo lo que tiene, o un toro, un buey, que es el ejemplo bíblico, tiene todo ese poderío, pero está amansado, lo controla. El caballo domado. Claro, si lo expresara, destroza todo. Y cuando Jesús dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde. O sea, yo tengo el poder y no vengo a ejecutarlo, vengo dominado, vengo entregado, vengo en humildad. En Exacto. ese contexto, me parece que fuera de, hasta te diría que cuando pega unos latigazos y corre los cambistas, habría que imaginar de qué forma lo hizo, ¿no? Porque si no lo hubieran metido preso en el acto los romanos. ¿Está bien? Sí, Pero Eh, estaba en el templo, era jurisdicción hebrea, ¿no? No sí, sé, pero exactamente. está bien, pero los romanos cuando querían cruzar el límite lo cruzaban cuando había disturbio. Los Pero romanos, eso no le convenía meterse, José. sí, los romanos le daban duro lo que No, fuera. no se iban a O meter sea, nunca en el templo. está bien, pero los cambistas no estaban propiamente en el templo, estaban en jurisdicción, pero Estaban en la donde zona donde tenían acceso los gentiles. claro, había acceso. Entonces, yo creo que cuando había un disturbio, los romanos iban y aplicaban. O sea, el tema era sostener la paz, o sea, cero conflicto, y usaban cualquier método para esto. En un contexto así, me da a pensar lo de Aldo, imagino que con mucha vehemencia, pero de alguna manera con cierto orden, porque aún estando dentro del templo, lo hubieran hecho ejecutar los mismos guardias del templo. Porque lo que hacía no era agresivo hacia los cambistas y todo eso, sino era misericordioso con los que estaban alrededor comprando y vendiendo. Es decir, él lo hacía no para dañar a los que estaban haciendo el negociado, porque evidentemente no entendían, sino estaba tratando de proteger a aquellos pobres que no podían discernir, que hacían lo que le decían los sacerdotes. Entonces, ahí es donde cuesta imaginárselo porque siempre nos hemos llenado de los otros conceptos, ¿no? De las otras visiones. Por eso muchas veces cuando los fariseos lo acusaban, decían, ¿ustedes qué opinan de esto? Si decíamos esto, ¿qué de los hombres? O si es esto, Claro, ¿qué de Dios? lo metía en una embrollo. Si se ponían a favor del pueblo o en contra del pueblo. Y, o sea, Exacto. Jesús estaba muy bien cómo se situaba en la forma en que actuó. Bueno, gente, Bueno, agotado. Perdón, una cosita más, porque el celo de mi casa me consume. Digamos, por un lado me hace pensar en que se está conteniendo porque podría ser como esta mansedumbre que hablaba José. Y por otro lado, él sabía que en el secreto no era la casa, el templo, que no estaba ahí la salvación también. O sea, no apuntaba no dejan acercarse a el lugar donde somos más santos, sino es como que están cambiando, poniendo patas arriba todo. O sea, me parece que más por ese lado, no por lo que significaba el templo en sí, que muchas veces a las iglesias templo nuestras también se las ha santificado y sacralizado, que no podemos hacer otras cosas que culto. O sea, me parece que también viene una mala interpretación de esto. fíjense que Jesús nunca entró en Nunca la entró. zona sacerdotal. Nunca. Él iba hasta a la parte de alrededor del templo. Solo se me Nunca. ocurre cuando leía el libro. No, pero esa era la Realmente- sinagoga. Esa era la sinagoga. Está bien, está bien, está bien, sí, Esa era la correcto. sinagoga. No, al templo no entró. Nunca a las partes sacerdotes.
Qué bueno hacer un estudio sobre ese pasaje. Nunca escuché prédica en estos años, desde que me convertí o que acepté el Señor, o el Señor me regaló, como ustedes quieran. Nunca escuché una prédica sobre este pasaje, lo cual me llama poderosamente la atención. ¿Cuál? Sobre este del enojo en el templo. Siempre Ah. lo he visto en estudios bíblicos, en el Instituto Bíblico, pero nunca se predicó un domingo. Es muy difícil predicar un domingo de eso, ¿no? Nunca lo vi. Me gustaría que lo podamos, en algún momento se pueda analizar, porque, Sí, yo lo he como recién predicado. decía, yo pienso que Jesús, no es que se enoja, pero le llama la atención de alguna manera los latigazos. O sea, si está escrito es porque ha sido así. Y no lo metieron preso por algo no lo han metido preso, o sea, no, porque ese era el momento para meterlo preso y crucificarlo, era justo la excusa justa para buscarle culpabilidad a Jesús de algo, que luego se trama en lo que conocemos todos, en la traición de Judas y demás, pero si había un motivo justo, o sea, un motivo en el que Jesús haga para que caiga preso y lo juzguen, era este. Y no fue. Y aparentemente esto ocurrió 2 veces, ¿no? Sí, aparentemente fue 2 veces, sí. Una al principio y otra al final. Era el momento justo para detenerlo y decir, vos hiciste esto en el templo, y justo los romanos alteró la paz romana, era justo para crucificarlo. Pero, ¿por qué no? Por eso me Yo quedan creo que esas... los romanos pensaban estas cosas de judíos, que se maten entre ellos, dejar. Sí, que se maten entre ellos, sí. Es mi propuesta para solucionar el problema del fútbol argentino. Yo creo que hay que meterlos adentro de la cancha de River, Y que se maten. todas las hinchadas, y proveerlos con todas las armas de última generación. Y después hay la inteligencia artificial que haga lo suyo. Los que sobreviven adentro por asesinato. Y se acabaron las barras bravas. Claro. Pero yo creo que los romanos no se preocupaban por eso. Es cosa de judíos que se maten entre ellos. Pero es raro, sí, que los sacerdotes les estaban tocando los dineros, que no hayan reaccionado. Es decir, probablemente estaban asombrados porque el pueblo lo respetaba mucho, viste que o los sorprendió mucho el evento, exactamente. Hasta último momento ellos tenían miedo del pueblo, por eso no lo querían prender en público, porque la gente lo veía hablando y haciendo milagros. A este lo tenemos que detener, pero con cosas de las cuales no se pueda librar. Entonces, yo creo que desde el principio dijeron, a este hay que matarlo, pero tenemos que tener la excusa justa para matarlo. No podemos matarlo porque tiró una mesa con monedas. ¿El rico y Lázaro es la clase que viene o no? No, la clase que viene, ya te digo. Ahí lo había cerrado mis... La clase que viene es el gran banquete o la gran cena. Está muy lindo ese. Es donde está en Lucas 14. Está muy linda porque tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Hay todo una enorme carga de cultura de quien lo estaba escuchando, de los judíos que lo escuchaban, basada en el Antiguo Testamento. Entonces es otro de esos pasajes donde se van a sorprender de ver cuánto agrega el conocimiento de la cultura de Medio Oriente. ¿Quiénes son los invitados a la mesa del Señor? Bueno, gente. Bueno, perfecto. Los dejo que sueñen con todo esto. Con el mayordomo. Adelante. Muy lindo todo. Vemos de dónde nos conectamos el próximo jueves. Bárbaro. Gracias, Verlo. Bueno, oremos y terminamos. Bien. Señor, te damos gracias por este tiempo y
ponemos todo esto en tus manos para que nos ayudes con tu Espíritu Santo para poder discernirlo, entenderlo en profundidad y aplicarlo a nuestras vidas y poder serte fieles en aquello que nos has confiado. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que tengan una buena semana, gente. Gracias, Gracias. Carlos. Gracias. Gracias. Saludos a tu esposa. Bendiciones. Chao, chao.